yo recuerdo alguna ocasión, don Luis se despedía de Luis Donaldo con un beso que recuerdo que yo pues me sentí incómodo y me di la vuelta de inmediato para salir de la oficina, pero aún así alcancé a escuchar, cuídate, mijito, me preocupa tu seguridad. No te preocupes, papá, todo va a salir bien. Luis Donaldo Colosio era un hombre alegre, templado, muy norteño. Pues por un lado el provinciano, el hombre de la sierra, de la cultura del desierto, y por otro lado era el hombre cosmopolita, humanista, con una visión abierta, con una cultura universal. Era un hombre de pocas palabras, meditadas, y de un trato afable pero exigente en el trabajo. Era un ser humano que tenía defectos y virtudes, no era un santo, no era la reencarnación de la Madre Teresa, pero era un hombre honesto y sobre todo muy leal a sus amigos. Yo creo que la característica de Luis Donaldo como político y como servidor público es el de una persona con una gran disciplina de trabajo, tenía una gran capacidad para construir equipos. Por su formación académica era una persona con todos los elementos intelectuales para construir una visión de partido y por supuesto una visión como propuesta para el país. Era un hombre que le indignaba profundamente la pobreza, pues como un hombre de esfuerzo. Si Colosio hablaba de la cultura del esfuerzo, no era una frase, sino era una visión de vida. Él se había desarrollado en torno de esa visión, su familia había sido pues, migrantes italianos que habían llegado en condiciones muy difíciles a Sonora a establecerse, que habían aprendido a querer la tierra y a desarrollar pues un futuro, un destino en base al trabajo. Colosio pues asume el PRI en una etapa paradigmática. Estamos hablando de finales del 93, no había ningún nubarrón en el cielo político electoral, las cosas iban más o menos bien. En aquel momento era de cierta euforia a nivel nacional por los éxitos que atribuían las corrientes conservadoras a la gestión de Carlos Salinas de Gortari. Estábamos todavía desplegando, digamos, un gobierno que llegaría a su etapa más importante con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, que era parte fundamental del proyecto de transformación del país, pero también estaban presentes pues, los contrastes de nuestro México, ¿no? Pues a la vuelta de la esquina estaría también la erupción del movimiento armado en Chiapas, entonces pareciera ser que este juego de contrastes ahí estaba presente, ¿no? Por un lado el Tratado de Libre Comercio, pues, la visión de México en el mundo, su participación, su modernización, la esperanza de un crecimiento económico acelerado y con ello pues, generar mejor índices de empleo y todo esto, ¿no? Pero por otro lado, el reto que manifestaba la erupción de ese movimiento armado en Chiapas, expresión pues, del México profundo, dirían otros, del México rezagado, la desigualdad, etc. Ahí estaban esas condiciones, ¿no? En el elenco de aspirantes y de mencionados eran sin duda Luis Donaldo, Manuel Camacho y Pedro Aspe. En el caso de Luis Donaldo, la principal plataforma de apoyo para ser candidato presidencial era las propias simpatías que tenía el interior del PRI.
por los tiempos del Destape, la relación entre Carlos Salinas y Luis Donaldo era entrañable. Por otro lado, me da la impresión, recuerdo a 20 años de distancia, que Manuel Camacho era beligerante. Y eso generaba, pues, rechazo activo al interior del PRI hacia sus aspiraciones. Creo que fue una candidatura que cayó exactamente en el lugar, en el momento, en la forma que casi todos esperábamos y había un regocijo muy generalizado. Luis Donaldo fue el candidato de Carlos Salinas de Gortari desde el primer día del sexenio. Él engaña a su amigo Manuel Camacho Solís haciéndole creer que va a ser el candidato él, cuando siempre preparó y siempre estuvo en su mente única y exclusivamente Luis Donaldo. Contra la tradicional disciplina del PRI, que ordenaba que una vez que salía el Papa, los demás volvían a ser cardenales y ninguno se disciplinaba, Camacho adoptó otra actitud. Si recordamos que durante el día del Destape se habló de un berrinche, así lo calificó la prensa, no es mi calificación, no comparto el calificativo, pero fue llamado berrinche en aquella época de Manuel Camacho por no haber sido él quien hubiese resultado elegido. Al poco más de un mes de la nominación del licenciado Colosio como candidato, se da el levantamiento zapatista en Chiapas el 1 de enero del 94. Con un timing muy cuidado por parte del ejército zapatista, que fue el irrumpir el mismo día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio. Colosio, por cierto, y es sabido también, deseaba iniciar su campaña en Chiapas, porque él quería un símbolo precisamente de esta circunstancia del México con rezago y el atraso del país. Y ese lugar era, curiosamente, Chiapas. En el momento que tenemos conocimiento del levantamiento, inmediatamente Luis Donaldo convocó ese mismo día a una reunión de trabajo para analizar el conflicto y para, obviamente, analizar o definir la posición del candidato presidencial y del PRI respecto a ese acontecimiento. Estaba muy consciente, no compartiendo por supuesto la vía armada, estaba muy consciente de las razones que asistían para la inconformidad social que representaba ese levantamiento en Chiapas. Pues cómo no iba a estarlo si él hablaba de eso constantemente, era su preocupación primordial, la pobreza, la desigualdad. Y en términos de su impacto en la campaña, que realmente era una cosa menor, porque estábamos preocupados por el impacto en el país, había representado una gran sacudida y fue un amarguísimo despertar para esa luna de miel que Salinas vivía rumbo al final de su sexenio. En virtud de la necesidad de crear un marco, una agenda y procedimientos para la reconciliación en el conflicto en Chiapas, al recibir en acuerdo al licenciado Manuel Camacho Solís, conversé sobre su disposición para llevar a cabo esta tarea. Él será el comisionado para la paz y la reconciliación en Chiapas. Por supuesto que al interior del equipo de campaña no la vimos bien. No lo vimos bien, por supuesto que no. Lo que yo recuerdo de los temas de aquella época, el presidente Salinas habló con Luis Donaldo y sí le comentó que Manuel Camacho haría alguna aportación respecto al conflicto,
pero jamás le comentó que sería el responsable titular de esa tarea. Comisionado de la paz, nada menos, ¿no? Que en aquel momento el ser comisionado por la paz en un entorno de rebelión, de conflicto armado en México, pues era tener los reflectores. Lo que sucede con el nombramiento del comisionado para la paz ad honorem es su habilitación constitucional, ¿verdad? Para poder ser eventualmente candidato. Eso, pues no podemos pensar que es una ingenuidad, es una señal, y es una señal que el propio candidato, Colosio, pues recibe, ¿verdad? Y es un tremendo frío a las condiciones que él desempeñaba. En mi opinión, había dos causas de ese nombramiento. Una era pues, que Salinas de Gortari necesitaba a un buen negociador, o sea, una cosa muy pragmática. Pero otra también que a mí me da la impresión de que Donaldo tuvo tanto éxito en el despegue cuando fue destapado en los últimos días las últimas semanas del año del 93, que llegó a tener luz propia muy pronto. Y mi impresión es que al presidente no le gustó mucho que él tuviera esa luz propia tan pronto, y como segundo motivo del nombramiento de Manuel Camacho estaba pues un poco un calambre de decirle, bájale, yo soy el presidente todavía, ¿no? Yo no sé si relanzó las aspiraciones políticas personales de Manuel Camacho, realmente no lo sé, no es un tema que hayamos platicado, pero sí nutrió en muy buena medida la especulación de la tesis de la candidatura alterna, pues que algunos analistas serios y otros resentidos por la no candidatura de Manuel Camacho terminaron convirtiéndola en, vamos a decir, pues en el tema de mayor interés mediático durante la campaña. Yo misma le fui a decir al presidente de la República que había incomodidad, intranquilidad, porque se percibía que había un ambiente que estaba como lastrando un poco algunos eventos de campaña, algunas precisiones que se estaban haciendo, y que el licenciado Camacho estaba teniendo un protagonismo que propiciaba esa sensación. Y ahí comienza la gran confusión política que se vive enero y febrero de 1994. Que Salinas llega un momento en que dice, no se hagan bolas, ¿no? Yo no sé si fue farsa de Salinas. A Colosio no le gustó nada esa declaración, nada. Dijo, pues, ¿qué le pasa a Salinas? ¿Para qué sigue diciendo cosas que nomás complican todo? O sea, era mucha arrogancia de Salinas, ¿no? Que más que una farsa, que tenía una altísima dosis de farsa, creo que también fue una perversión y fue echarle más leña a la lumbre. Porque finalmente un político tan hábil como Carlos Salinas sabe que pudo haber transmitido el mensaje de que no se hicieran bolas por vías ajenas al escarnio que representó para Luis Donaldo esa expresión. Córdoba Montoya, como el poderoso asesor presidencial, jefe de la oficina presidencial, tenía una relevancia determinante en las decisiones del gobierno de Salinas. Y es en virtud de una sugerencia de José Córdoba que finalmente Ernesto Zedillo termina como coordinador de la campaña. Resultó muy pronto evidente, y lo digo con respeto, que Ernesto Zedillo no tenía la menor sensibilidad para atender cuestiones políticas y mucho menos cuestiones de partido. Zedillo lo intentaba y hacía lo que podía, ¿no? Yo alguna vez llegué de la gira larga, me iba yo el fin de semana a Monterrey, me encontré a Zedillo una vez en el aeropuerto de Monterrey con una bicicleta y había ido a una carrera, o sea, pues Zedillo no estaba en la chamba del todo, porque no le hacía caso a nadie. Pues Zedillo realmente se tomó con demasiada calma
la campaña. Una campaña política, cualquiera, con mayor razón una presidencial, es un total remolino. El inicio de la campaña se fue retrasando, total que terminamos iniciándolo, si no mal recuerdo, un 10 de enero, por allá en la zona de la Huasteca, pero un mes y una semana, un mes y 10 días después del destape. Al inicio de su campaña, yo recuerdo que Colosio no despegaba, ¿no? Era una situación en que no se le veía que su campaña fuera avanzando, que fuera convenciendo, que fuera haciéndose popular. Los medios, por ejemplo, no reflejaban lo que estaba pasando, todo el mundo hablaba de una campaña desangelada. Yo dije entonces, y lo sostengo, que había una campaña contra la campaña. Teníamos personas que reportaban, que iban, que su misión era dar una visión objetiva, y los reportes de campo que teníamos verdaderamente eran conmovedores, el impacto que generaba Colosio, pero no se reflejaba en los medios de comunicación. La campaña de Colosio, por tanto, es la campaña más adversa, más difícil que haya hecho candidato del PRI a la presidencia de la República. Con quienes comparto ideales, con quienes comparto propósitos. Luis Donaldo empezó a diseñar su propuesta de campaña, su oferta y su visión de país, que terminó sintetizando en aquel extraordinario discurso del 6 de marzo de 1994. Fue un discurso que le gustó mucho y que caló mucho. Fue un discurso profundo, fuerte y pues uno de los grandes discursos de la historia de México. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Fue un parteaguas de la campaña, era el relanzamiento, digamos, de su campaña. Era un relanzar, pero era también efectivamente, pintar raya. Luis Donaldo no hizo del conocimiento del presidente de la República el discurso como era costumbre en la época y como ordenaban los cánones de la institucionalidad. No puedes hacer absolutamente nada sin la aprobación del presidente. Yo tengo muy claro, el evento fue un domingo, yo recibí la indicación de Luis Donaldo de mandar el discurso a Los Pinos en la mañana, en un tiempo en el que cuando llegara a Los Pinos, Luis Donaldo ya lo estuviera pronunciando. Colosio piensa que es el momento de sus definiciones, no de cortesías hacia otras instancias. Y él, plantado como futuro presidente de la República, en ese momento, como el hombre que asumiría el liderazgo. Entonces él estaba trabajando sobre un proyecto de transformación de México. Eso es lo que debía de normar su desempeño. Y para eso tenía que asumir un liderazgo, y él intenta el 6 de marzo proyectarse en esa perspectiva. El cambio con rumbo y con responsabilidad no puede esperar. Terminó por ser vista como una propuesta de avanzada, como una apuesta por una transformación democrática del país. Y ahí se interpreta como un rompimiento con su predecesor,
con Carlos Salinas. Y se abren ya las preocupaciones a nivel de equipo, a nivel de amigos e incluso a nivel ciudadano sobre los riesgos que implicaba para la seguridad personal de Luis Donaldo ese mensaje de autonomía respecto al presidente. Pues el inicio de una nueva etapa, que ya no fue a más porque 2 semanas después lo mataron. Hubo pláticas con Colosio, bueno, desde luego, y lamentablemente no tanto en términos de pensar en un asesinato, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en subrayar lo delgado que estaba la estructura de seguridad. Era una percepción generalizada. Los medios, los columnistas políticos, los mayores analistas políticos del momento anticipaban la posibilidad de riesgos aún a la vida del candidato. No a cualquier precio. Y eso, nuestra lectura fue pues elemental, de que para Manuel Camacho había un precio, un costo en el asumir la candidatura presidencial, cualquiera que la portara. Y el general Domiro, cuando escuchó las declaraciones de Camacho, me dijo, un día antes del asesinato, ahora sí hay que preocuparnos. Yo le dije, chingado, general, ¿y por qué? Dijo, pues no ve. Le dije, pues no veo. No veo. Dijo, pues vea. Se está retirando, significa que hay algo grave. Le digo, Colosio, bueno, pues qué bueno que ya no quiera seguir adelante en su locura, pero ¿por qué antes sí quiso? ¿Y por qué Salinas lo permitió? Si esto ya está todo enredado. Y al siguiente día, por supuesto que no los estoy vinculando para nada, no, pero al siguiente día vino ya el asesinato y pues lo demás es historia. La gira de Lomas Taurinas pues fue un desastre, muy mal organizada, Domiro quejándose de que habían puesto al revés el templete. Desde todos los puntos de vista de logística y de seguridad, no se justificaba su presencia ahí. Era una trampa mortal. En su momento, por supuesto que llamó mucho la atención que en un trance mortal el coordinador de campaña no hubiera estado cuando era justamente ese coordinador originario de Baja California. Sin duda fue una de las cosas que llamó la atención. Pues yo no sé, pero ahí en el hospital de Tijuana, Luis Donaldo apenas muerto, llegó Diego Valadez, Procurador General de la República, y dijo que había sido un asesino solitario. Así tan rápido. Sin tener ni puta idea el señor Valadez de qué había pasado, llegó y dijo eso. A mí simplemente nadie me ha podido explicar por qué un balazo tan cerquita no le quemó ni la piel, ni el pelo, ni adentro, ni nada. A mí me dijo el general Domiro en Lomas Taurinas, cuando iban subiendo a Colosio a la camioneta, me dijo, cúbrase, don Federico, súbase a la ambulancia o súbase a la camioneta, hay francotiradores. Con 2 pistolas Domiro así viendo para arriba. Si ustedes revisan el expediente del caso Colosio, nadie, ningún testigo, ninguno, nadie dijo yo vi a Burto disparar, nadie. Alguien dijo ahí, agarraron a ese pobre cuate y le dieron una madriza y se lo llevaron, fue o no fue, pues quién sabe. Siempre he considerado, sin ninguna duda, que fue un crimen fraguado desde el poder. Desde el poder. En los alrededores del poder y con los recursos del poder. Creo que todos siempre pensamos que el responsable de todo fue Salinas, ¿no? Todos lo pensamos. El que diga que no, pues miente. No digo que haya ordenado el asesinato, que tampoco lo podemos descartar, yo no lo sé. Seguramente no ordenó el asesinato, pero hizo un enredo brutal Salinas. Brutal, que terminó en esto. Lo que a mí sí me queda claro es que el único que no mandó a asesinar a Luis Donaldo se llama Carlos Salinas de Gortari. Es el que perdió más,
el equipo de campaña se habían ido a Los Pinos, que los había llamado el presidente Salinas. Ahí nos expresó su doble dolor por la muerte de Luis Donaldo, el dolor por la muerte del amigo y el dolor por no poder llorarlo, porque decía él que como presidente de la República debía llorar hacia adentro. Yo no sé si realmente lo hizo, pero lo que sí es un hecho es que hacia afuera no lloró. Las balas del odio, del rencor y de la cobardía interrumpieron la vida de Luis Donaldo. Dieron fin abrupto a su existencia, pero no a las ideas por las que luchó. Hubo trucos, tropiezos, perversidades que nos hablan de una actitud no amistosa ni hacia la memoria de Luis Donaldo ni hacia la familia de Luis Donaldo, que fundamentalmente no se avanzó en los términos debidos en la investigación, derivado de una falta de voluntad política. ¿Por qué hablo de falta de voluntad política? Porque a los días de haber sido cometido el crimen, se levantaba ya en Lomas Taurinas una plaza cívica, modificando para siempre el escenario del crimen. Ese solo hecho es para mí inadmisible. El otro es que quienes por alguna razón teníamos alguna opinión, información, algún elemento que aportar a la investigación, no fuimos convocados a declarar. Por ejemplo, a mí se me citó a comparecer como 2 o 3 años después de cometido el crimen y, de alguna manera, bajo amenaza. Yo fui un testigo muy privilegiado de lo que pasó, yo andaba ahí, a mí nunca me tomó una declaración. Ernesto Zedillo, que era el coordinador de la campaña, prestó declaración por escrito cuando ya era presidente, 5 años después de la investigación y rumbo al final de su sexenio, con el ánimo de cerrar precisamente la investigación, cuando menos en términos jurídicamente formales. Se podría decir que el que ganó fue Ernesto Zedillo porque resultó candidato sustituto y presidente de la República. Pero realmente no ganó nadie, perdió todo México. Reitero que provengo de una cultura del esfuerzo y no del privilegio. Como mis padres, como mis abuelos, soy un hombre de trabajo que confía más en los hechos que en las palabras. Pero por eso mismo, soy un hombre de palabra